Hoy tenemos para compartir un tema muy inmenso, muy hermoso, que es el vínculo con los hijos y cómo podemos ir comprendiendo este vínculo a través de la biodecodificación. Yo les cuento que tengo 4 hijos nacidos. Tengo en mi carta natal Saturno y Júpiter en la casa 5. Entonces, para mí la maternidad y la crianza siempre es un aprendizaje constante y siento que para todos lo es y que es hermoso asumirlo así, no como un castigo, no como, uff, cuánto que tengo que aprender de mis hijos, sino como un camino que si lo hacemos amoroso y si lo vamos transitando paso a paso, nos lleva a un proceso de gran evolución y a la posibilidad de trascender historias muy grandes, historias no solo nuestras, historias de nuestro clan muy grandes. Hola Marce, buen día. Hola Katrina, hola Martín. Bueno, ahí vamos llegando. Anoche trasnochamos en el vivo y hoy amanecimos y seguimos, y seguimos. A mí realmente me pone muy, pero muy, muy feliz eh, poder darme estos espacios para compartir. Hola Sabri de mi corazón. Hola Sil. Qué lindo, qué lindo. Nos vamos encontrando. Bueno, hace poquito lancé un taller que voy a dar el 8 de agosto que se llama El vínculo con los hijos, ¿no? Para sanar la relación con los hijos. Esa es la intención, sanar, entendemos sanar como cerrar distorsiones, recuperar proyecciones, ¿no? Eh, Poder salir, ¿no? De esa distorsión que vemos allá afuera, que solo es información de nuestras propias heridas, de nuestros dolores. Un continuado, dice Marce. Sí, le dimos de corrido, viernes y sábado, hermoso. Y me di cuenta que en ese taller que quiero compartir, miren que me aparece acá un cartel. Ok, ahí está. En ese taller que quiero compartir hay tanta información, que dije, bueno, voy a hacer un vivo primero para compartir eh, las bases de esta comprensión tan profunda y tan inmensa que podemos tener del vínculo con nuestros hijos desde la biodecodificación, porque es un montón de información y en el taller a mí me gustaría poder trabajar de manera más práctica. Entonces voy a dejar este vivo por acá con algunas pautas generales, no solo para quienes hagan el taller, sino para quienes no hagan el taller, igualmente tengan esta info que yo creo que les puede ayudar muchísimo para comprender qué están viviendo en ese vínculo, ¿sí? Así que esa es mi intención, lo comparto con total humildad porque para mí este es un proceso que transito también a diario, entonces también lo comparto desde mi experiencia, ¿sí? El vínculo con los hijos, cuando lo abordamos desde la biodecodificación, la primera premisa que tenemos que tener presente es la premisa biológica, como siempre, ¿no? Partamos de la base, partamos de lo concreto, ¿sí? Partamos de lo lógico, me encanta, y entendemos entonces al vínculo con los hijos como el vínculo primordial, ¿sí? De nuestra naturaleza, de esta naturaleza que somos. Porque los hijos son la continuidad de nuestra especie, ¿sí? Son la continuidad de nuestra especie, porque estamos diseñados para procrear y el procrear y tener hijos es lo que da por resultado que la especie continúe. Por lo tanto, para esto que nosotros en biodecodificación llamamos el inconsciente biológico, que es ese procesador que se encarga de mantenernos vivos, vivas y que regula el 98% del diseño de nuestra realidad, para ese inconsciente biológico no hay nada más importante en el orden de la supervivencia que cuidar de la descendencia cuando la hay. Bien, entonces podemos decir que el inconsciente biológico, cuando tenés descendencia, te va a enfocar ahí, te va a decir, no hay nada más importante que eso, no hay nada más importante que esto, ¿sí? Entonces decimos que desarrollamos, o mejor dicho, dirigimos toda la libido hacia el bebé, hacia el niño, ¿sí? Y a medida que va creciendo, vamos soltando a lo mejor algunos mecanismos de control. Porque en sí, si lo pensamos desde lo biológico, bueno, estás encargado de una vida, ¿no? Que depende
pura y exclusivamente de vos. Entonces, en el orden de lo natural, y si en ese inconsciente todo está ordenado con respecto a la descendencia, mi principal preocupación va a estar orientada hacia mis hijos. Y eso está bien, ¿sí? Y si no es así, si tengo más preocupación por mi padre, tengo más preocupación por mi madre que por mis hijos, bueno, entonces ahí está buenísimo verlo porque hay algo que revisar, hay algo que está invertido, ¿sí? Puede ser, lo vamos a ver también en el taller, pero puede ser que algo se haya invertido, que desde la biodecodificación lo entendemos como que a lo mejor estoy viendo a mi madre como una hija porque me llamo igual que mi abuela y mi abuela dejó algo pendiente en esa relación, entonces yo estoy ocupando ese lugar, pero entonces ahí hay algo que está invertido, que está dado vuelta. En el orden de la lógica biológica, el vínculo con los hijos es el vínculo primordial, es el más importante y por lo tanto es el foco de nuestra atención y de nuestra preocupación. Como les decía recién, hasta ahí estamos bien, eso está bien, ¿sí? Tiene sentido, es lógico que yo me preocupe por mis hijos, me preocupe para que se abrigue, para que salga seguro, segura, ¿sí? Para que no se golpee, para que siga caminando, se trepe un árbol, que tenga cuidado. Bueno, estos cuidados, ¿sí? Que nos ponen como madres y también como padres un foco de atención muy especial porque es la descendencia. Lo podemos ver en ejemplos como, bueno, yo me acuerdo de la película, se me viene la película Titanic, pero me imagino que esto nos puede sonar a todos, ¿no? Cuando hay alguna catástrofe, un terremoto, un incendio, muchas veces vamos a escuchar, vamos a ver que se dice las mujeres y los niños primero. Las mujeres y los niños primero, ¿sí? ¿Por qué? Porque para la biología los niños son una prioridad, ¿sí? Y las mujeres, que son las encargadas de cuidar a los niños, van ahí en segundo lugar. Ahí entonces podemos ver cómo nuestro inconsciente prioriza, ¿sí? Los niños primero, los niños y las mujeres y los niños primero, salven a los niños, porque los niños son la continuidad de nuestra especie. Si yo tengo 40 años, 50 años, 60 años y ya tengo hijos, bueno, lo más importante es que esa descendencia siga su curso, porque en esa descendencia está el potencial de generar más descendencia. Yo con 50, 60, ya está, ya hice mi parte, va a decir la biología, ¿sí? Entonces todo el foco va hacia los hijos porque son la continuidad de la especie. Ahora bien, si voy a buscar el matecito. Si la preocupación principal son los hijos, ¿sí? Y nosotros entendemos que el tema de las crías es lo más importante, la gran prioridad para nuestro inconsciente. Y también entendemos, hay una aguilucha afuera, y también entendemos que es en ese mismo inconsciente que nosotros tenemos las memorias de todas esas historias que no nos quedaron resueltas, de nuestras heridas, de nuestras vergüenzas, de nuestras impotencias, de nuestras memorias de abandono y demás. Y ese vínculo que tengo ahí delante, que es el hijo, es el vínculo más importante para mi inconsciente biológico, tiene entonces mucho sentido que sea en ese niño, en esa niña, que mi inconsciente proyecte también aquello que yo no tengo resuelto. Porque nuestro inconsciente nos mete constantemente en un bucle del que hablamos mucho en biodecodificación, y es que el inconsciente busca reproducir los hechos no resueltos para poder encontrarles una solución. El inconsciente es atemporal, no dice, bueno, esto ya pasó, después vemos qué pasa más adelante. No, en eso que quedó trunco, quedó no resuelto, hay un intento, ¿no?, de resolución permanente. Hay algo que quedó ahí trunco, hay algo que hay que resolver, dice el inconsciente. Acá te abandonaron, hay que ver cómo se resuelve el abandono. Porque ahí te abandonaron, hay que ver cómo se resuelve el abandono. Hay que ver cómo se resuelve el abandono. Acá no te vieron, hay que ver cómo hacemos para que te vean. Acá no te sentiste escuchada, hay que ver cómo haces que te escuchen, cómo haces que te escuchen, cómo haces que te escuchen, y así. Y como el hijo, la hija, es para nuestra biología una continuación de nosotros,
¿sí? Es una extensión de mí. Y esto no es consciente, ¿eh? Esto es meramente inconsciente, tenemos que dejar la culpa completamente de lado. En el taller del 8 de agosto vamos a hacer un hermoso ejercicio para comprender esa culpa y poder liberar, porque no es otra cosa que un obstáculo para sanar y cerrar la distorsión, solo sirve para eso, solo sirve de resistencia. Entonces, si este hijo, esta hija es una continuación de mí para mi inconsciente, y mi inconsciente está en la búsqueda permanente de resolver aquello que no quedó resuelto, puede ser entonces que ese hijo, esa hija, me esté mostrando una forma de resolver algo. Les voy a poner un ejemplo, porque para decodificar el vínculo con los hijos hay 3 o 4 patas que tenemos que tener, ¿sí? Presentes. Es decir, hay 3 o 4 temáticas principales. Hoy no las voy a poder compartir a todas, voy a ver si las puedo ir nombrando. En el taller las vamos a abordar más desde lo práctico, ¿sí? Pero igual siento que por ahí esta información ya es un tesoro, ¿no? Para empezar a comprender qué vemos cuando vemos a nuestros hijos. Y si entonces ese hijo, esa hija es una extensión de mi inconsciente, y en mi inconsciente hay cuestiones no resueltas, puede ser que ese hijo, esa hija me esté mostrando cómo resolver algo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Los ejemplos, y quien quiera compartir, comentar, hermoso. Hola Bri, hola Pau, hola Dani. Bueno, voy saludando. Quien quiera compartir lo puede hacer buenísimo porque nos sirve de ejemplo, ¿sí? Para entender esta perspectiva no hay nada mejor que llevarla a la práctica, ¿sí? Que llevarla a la práctica y darnos cuenta de que funciona, ¿sí? De que todo vínculo y sobre todo estos tienen una lógica muy precisa y muy hermosa. Supongamos que, bueno, les voy a dar un ejemplo real. Yo siempre les doy ejemplos reales porque es lo que me suena más coherente, ¿sí? Y si son propios, más coherente todavía para mí. Hace un tiempo estaba en casa y iba acomodando cositas por un lado por otro. Y estaba uno de mis hijos. Y me pongo a observarlo. Y cuando lo observo me doy cuenta que él iba dejando cosas, ¿no? Iba dejando el buzo arriba del sillón, el vaso en mi escritorio, la remera que se sacó porque yo voy al gimnasio arriba de la silla, su riñonera arriba de la mesa. Y yo, Cari tiene ejemplo, dale Cari, tira ejemplo. Y yo iba viendo que dejaba cosas. Esto es una cosa cotidiana, ¿no? Y entonces me pregunto en ese momento, ¿para qué está dejando cosas por todas partes? ¿Qué significa esto? ¿Qué simboliza esto? Yo lo sé. Y entonces me respondo, está dejando sus rastros, ¿no? Está dejando sus rastros, está diciendo, acá estoy, porque yo lo que hago es ver, acá está la remera de él, acá está la riñonera de él, acá está el buzo de él, entonces acá está él, ¿sí? Es para mí, entonces, una forma, ¿sí? De no poder dejar de verlo, lo estoy viendo. ¿Sí? En ese momento, entonces, cuando decodifico esa situación, digo, ok, está dejando todo esto para que yo lo vea. Y había algo que me hacía ruido ahí, ¿no? Y me pregunto, ¿pero será que él quiere que yo lo vea? ¿O será que esto que a mí me molesta, y acá es en donde nos tenemos que hacer esa pregunta, que es un tesoro, permitirnos hacerla, ¿qué me molesta de lo que hace mi hijo? ¿Qué me molesta? Bueno, esto es un ejemplo pequeño, ¿no? Simple. Me molesta que deje cosas por todos lados, ¿sí? Pero ¿qué significa? Que lo tengo que estar viendo, ¿no? Que tengo que estar juntando sus cosas, que tengo que estar haciendo cargo de las cosas que va dejando, de su rastro. Y es una forma de hacerse ver, de hacerse presente en la casa. Y como a mí me molesta, no digo, ay, qué lindo, cómo le gusta hacerse presente, sino que me genera un ruido, me tengo que preguntar, ¿sí? Si yo, a su edad, necesité que alguien vea que yo estaba ahí, ¿sí? Que alguien vea que yo estaba ahí. Porque la premisa principal con la que podemos decodificar no solo las cosas cotidianas, sino aquello que nos duele muchísimo que sucede en el vínculo con nuestros hijos, es, ¿será posible
que si este niño, esta criatura, esta persona es una continuidad de mi ser, de mi aspecto inconsciente, esto que está haciendo a esta edad será la solución a eso que yo hubiese necesitado hacer a esa edad. ¿Sí? Esa es una premisa principal, eso es ya una punta inmensa para entrar a esta madeja, a decodificar este vínculo, ¿sí? Porque al fin y al cabo, la relación con los hijos es una relación sagrada, inmensa, y a mí me gusta muchas veces recordarnos que hay un acuerdo álmico, ¿sí? En ese vínculo, hay un acuerdo álmico. Y en ese acuerdo ambas almas, ¿no? Pactamos que lo que vamos a vivir está en pos de la evolución para los dos, ¿sí? Entonces esto es algo que también tenemos que tener en cuenta cuando sentimos culpa, ¿no? Que eso que el niño, la niña, el hijo, la hija está viviendo es algo que su alma eligió vivir, ¿sí? Es algo que su alma eligió vivir. Ahora, yo puedo autorreferenciarme, ¿no? Yo puedo hacerme responsable de lo que yo siento con lo que hace, de lo que a mí me pasa, y sucede algo maravilloso, maravilloso cuando nos permitimos hacer eso. Supongamos que mi hijo o mi hija se aleja de mí, ¿sí? Se aleja, se va, está todo el día en la casa de una amiga, ¿sí? Está todo el día en la casa de otra persona, siempre quiere estar en la casa de otra persona. Cada vez que le digo que venga a casa no quiere, me evita, no quiere, se va, se aleja. Esto no tiene tanto que ver con qué pasa, sino con qué yo siento que pasa. Yo siento que se aleja. Por ahí yo se lo cuento a alguien y me dicen, bueno, pero tampoco que se va tanto. No importa. La única realidad que importa es la que yo me estoy contando, es la que yo estoy creando, es la que yo estoy percibiendo, ¿sí? Lo único que importa es lo que vos sientas, ¿sí? Eso es lo que tenés que usar para poder decodificar en este vínculo. Yo siento que mi hijo se aleja, se va, me esquiva, me evade, ¿sí? No está en casa. Bueno, ¿cuántos años tiene? ¿Y en qué estaba yo a esa edad? Porque puede ser que eso que mi hijo, mi hija está haciendo es una solución a lo que yo hubiese necesitado hacer a esa edad. Puede ser que a esa edad para mí haya sido horrible estar en mi casa, ¿sí? Durísimo estar en mi casa. Puede ser que a esa edad yo veía otras familias y decía, ¡ay, qué lindo esa familia, qué lindo esa casa, qué lindo cómo vive mi amiga con su familia! Me encantaría estar ahí, pero no puedo, me tengo que quedar acá, ¿sí? Y yo no me permití, no pude, no me fue posible irme de casa, alejarme de mi madre o alejarme de mi padre o alejarme de los hermanos. Y eso es algo que me queda trunco. Y esta continuidad de mi ser para mi inconsciente, cuando llega a esa edad, propone una forma de resolverlo, ¿sí? Esto no habla de lo que le pasa a mi hijo o de lo que le pasa a mi hija. Esto habla de lo que mi hijo o mi hija me muestra de mi historia, ¿sí? Me muestra de mi historia. Muchas veces, muchas veces, el solo hecho de que yo tome conciencia de que lo que mi hijo o mi hija está haciendo es una solución a lo que yo viví a su edad, es una gran forma de recuperar la proyección, ¿sí? De recuperar la proyección, de eso que está proyectando ahí, que es la continuidad de mi ser, haciendo algo que es una solución a lo que a mí me pasó, lo recupero y digo, ok, esta es una herida mía, ahora me acuerdo cuánto me dolió, qué difícil que me fue. Y cuando yo hago consciente lo que siento, esa memoria de mi inconsciente que estaba pulsando, ya no se proyecta ahí. Y en la mayoría de los casos puede ser que mi hijo o mi hija de repente empiece a estar más presente. O puede ser que mi hijo se siga yendo a la casa de un amigo, pero para mí ya no es un gran dolor, ya no es una gran preocupación, ¿sí? Ya no es algo que lo tengo en la mente como un discurso bucle que no me suelta, ¿no? Sino que es como, ok, ya está, si quiere ir al del amigo, que vaya al del amigo. A mí ya no me duele, ¿sí? Porque ya hice contacto con lo que verdaderamente me dolía. Que no era que él o ella se vaya a la casa del amigo todos los días, ¿sí? Era esa distancia que a mí me dolía, o esa distancia
que yo hubiese necesitado y me quedó doliendo, ¿sí? Lo que mi hijo o mi hija me estaba mostrando. ¿Mm? Esa es una pata, ¿sí? De todas las que podemos abrir, porque es una temática inmensa. Voy a leer algunos comentarios que ahí Lau dice, mi hija es el resultado de mi vida, al 100%. Qué linda frase. Es muy loco, pero la cuenta es exacta. De la edad, bueno, hagan esa cuenta, es preciosa. Yo tengo 4 hijos nacidos, entonces puedo hacer cuentas todo el tiempo. Y esto no es para volvernos locas, locos y exigirnos, sino también, bueno, un poco para permitirnos esto, ¿no? Que es jugar esta realidad con conciencia de que toda esta realidad está codificada y que nosotros podemos abrir esos códigos, sobre todo en aquellas situaciones en donde algo nos duele, nos preocupa, ¿sí? Nos da miedo, nos enoja. Ay, esto es una maravilla, compadre. Hola, Cari. Cari dice, qué loco, no me registra, es la frase que se viene. Y ahora linkeo que a esa edad mía, donde lo mejor era no registrar lo que pasaba en mi casa. Claro, tal cual, sí. Bien. Cari dice, no, no me registra, no me registra. Esa es la premisa que tenemos que buscar para la decodificación de este vínculo, en esta pata que estamos viendo, que es la primera solamente, que es la más superficial, ¿sí? Pero que es la más fácil, la más pronta, ¿sí? Para captarla y ponerla en práctica. La premisa principal es, ¿qué me molesta? ¿Sí? ¿Qué me molesta de mi hijo? Y me molesta que siempre me conteste, ¿sí? Me molesta que me conteste a todo, que yo digo algo y me contesta, que digo algo y me contesta, que contesta mal, que habla por encima de, me molesta. ¿Mm? Bueno, ¿qué edad tiene? Y puedo revisar yo entonces si a esa edad, ¿sí? Yo no me permití hablar de lo que necesitaba hablar, no me permití oponerme a lo que necesitaba oponerme, me callé, incluso puedo tener temas de laringe, de garganta, ¿sí? De cuerdas vocales, de cervicales, ¿sí? Si tenemos un síntoma, vemos nuestro hijo, podemos ver también muchas veces cómo ella está proponiendo una solución a un conflicto que nos quedó no resuelto y que además se expresa en nuestra biología, ¿sí? Tengo, no sé, hernia en las cervicales, ¿sí? Desvalorización en la comunicación hacia la autoridad, principalmente. Es más profundo si lo queremos abrir. Pero entonces eso me habla de que yo en mi historia puedo haber tenido conflictos de sumisión, de tener que callarme, de guardarme, bruxismo, impotencia, porque no puedo decir, no me puedo defender, y tengo un hijo que me responde, que me interroga, que me falta el respeto, vamos a decir, que me desafía con lo que me dice. Y es que esa es una solución, eso es lo que a mí me quedó trunco, eso es lo que en mi inconsciente quedó como yo debería haberle dicho de todo. Yo debería haber contestado, yo me debería haber revelado, yo me debería haber ido, yo debería ta. Bueno, ahí está la continuidad de mi ser para mi inconsciente haciéndolo, ¿sí? Entonces, a mí me encanta decir que los hijos son grandes maestros, grandes maestros. Pero no porque les tengo que hacer caso y porque tienen razón, ojo, porque hay una delgada línea en eso y muy fácilmente a veces la cruzamos, ¿no? Sobre todo porque estas generaciones son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros a su edad. Entonces a veces nos muestran una sabiduría que, ok, parece que la tiene más clara que yo. Pero aún así hay que mantener un orden en ese vínculo, ¿no? Un orden que va de lo ascendente a lo descendente. Si yo soy la madre, soy el padre, acá está el hijo, ¿sí? Y acá está la autoridad, y acá están los límites. Bueno, esa es la parte del gran aprendizaje y de la gran maestría, ¿sí? De la gran maestría que nuestros hijos nos traen. Comprender esa relación con nuestros hijos, estas proyecciones y los códigos que configuran ese vínculo, también es muy sanador para sanar y para comprender nuestra historia como hijos, nuestra historia hacia nuestra madre, hacia nuestro padre,
¿sí? Por eso esta información es válida tanto para los que tienen hijos como para los que son hijos. Ahí Lau dice, frase, si yo le contestaba así a mi padre, me mataba. Claro. Bien, bueno, y ahí después tengo una hija, un hijo que me contesta como yo hubiese necesitado responder, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado también está muy bueno preguntarnos qué me preocupa, no qué me molesta, que me choca, que me hace ruido, sino que me preocupa, ¿sí? Que me preocupa abarca ya, bueno, ya decir preocuparme es un inconsciente que me está diciendo ocúpate antes de, ¿sí? Ocúpate antes de que pase, ¿sí? Entonces la preocupación nos lleva siempre a esos pensamientos también en bucle y sobre todo nos lleva a meter en el vínculo acciones, reacciones y mecanismos que muchas veces dificultan la relación, ¿sí? Que muchas veces dificultan la relación. Por ejemplo, si tengo una hija que está llegando a la adolescencia y me preocupa muchísimo que salga sola con las amigas de noche. O me preocupa mucho que se quede a dormir en la casa de alguien, ¿sí? Me preocupa mucho no quiere decir que en algún momento digo, ay, bueno, hija, anda con cuidado. Me preocupa mucho quiere decir que no se lo puedo permitir. Que le digo, no, no vas a salir todavía, no, no quiero que salgas, no, no me parece bien, no, esa amiga para vos no me gusta. Y empiezo entonces a chocar, ¿no? En ese vínculo, por supuesto que sí, porque yo estoy tratando desde mi inconsciente, ¿sí? Evitarle algo que a mí me causó sufrimiento, ¿sí? En una preocupación desmedida, ¿sí? En una preocupación que me es redundante, aunque no esté pasando, me preocupa igual, y cuando parece que puede llegar a pasar, me saca, ¿sí? Esa chica me saca cuando quiere hacer tal cosa, ese chico me pone de los pelos porque no entiende que tiene que hacer tal cosa. Bueno, eso es una preocupación excesiva, ¿sí? Cuando ya nos toca lo emocional y nos da ahí como un plus. Esa preocupación, ¿sí? No es otra cosa que un intento de nuestro inconsciente que ve en este ser la continuidad de mi historia y la posibilidad de evitarme, en esa extensión que soy ahí, el dolor, el miedo, el peligro que yo viví a esa edad. Piensen también, si no, en sus madres, en sus padres. Piensen, esto lo decimos muchas veces en los talleres como un ejercicio, en las sesiones también lo vemos. ¿Qué te decía mamá todo el tiempo? ¿Qué te decía papá todo el tiempo? Como que tenés que o que no tenés que. ¿Sí? ¿Cuál era el discurso con el que te machacaban en la cabeza? Tenés que tener un título, tenés que tener un título, tenés que estudiar, no dejes de estudiar, tenés que tener una carrera, tenés que tener, por ejemplo, la más conocida para nuestra generación quizás. ¿Por qué me está diciendo eso mamá o papá? ¿No? ¿Para qué me machaca con eso? ¿Sí? Y porque si yo soy la continuidad de su ser y en la historia de su infancia, de su adolescencia, quizás mamá, papá pasó mucha carencia, pero veía al vecino que era abogado y le iba muy bien. O veía al papá del compañerito de la escuela que era médico y le iba muy bien, tenía un título, que qué bien le iba a ese, mira qué mal estamos acá. Tengo un hijo, tengo una continuidad de mí y le voy a decir, estudia, 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 ¿sí? Porque lo que mamá, papá vivió en ese momento puede haber sido una gran carencia, falta de alimento, pobreza, ¿sí? Y eso para el inconsciente biológico pone en riesgo la vida. Entonces el inconsciente biológico, cuando tiene esa descendencia, como no quiere que su vida corra riesgo, porque la principal preocupación es que esa cría sobreviva, ¿qué herramientas le puedo dar?
que estudié, que tengo un título, ¿sí? Porque eso en mi experiencia, en algún momento lo registré como lo opuesto a la carencia o al hambre o a la pobreza que estaban pasando ahí. Bueno, de la misma manera, eso que en un hijo, en una hija, a nosotros nos preocupa por demás, ¿sí? Eso que vemos y que tratamos de corregir, que necesitamos que cambie, que se dé cuenta y demás, es algo que también podemos llevar hacia nuestra historia y entender cómo estamos poniéndole mucha potencia a eso que vemos que le puede llegar a pasar, que puede llegar a sufrir, cuando en realidad esa es nuestra experiencia y es nuestra historia, ¿sí? Esto es la misma pata que estamos explorando, ¿no? Habla de esa proyección, ¿sí? Que nuestro inconsciente hace de nuestra historia hacia ese hijo, esa hija, porque la interpreta como una continuidad de nuestro ser. Ahí se suma mi madre, qué hermoso que estés ahí, hola Lala. Y acá Lau dice, a veces hay padres que proyectan en los hijos frustraciones propias. Sí, las frustraciones, acá dice Cari, estoy en todas las patas. Ok, check a todo, vamos haciendo, me encanta. Las frustraciones que nuestros padres han vivido, las frustraciones que nosotros vivimos, las entendamos como aquello que no pude lograr, ¿no? Como aquello que me hubiese gustado. Las frustraciones por ahí son algo más conscientes y está muy bueno. Yo siento que somos puentes. No solo hablo de mi edad, yo tengo 44, no solo hablo de mi edad, hablo de todos los que estamos acá presentes y estamos resonando con esta información. Somos puentes de un gran cambio, de un gran cambio generacional, ¿sí? Tengas 20, 40 o 60, ¿no? Resonas con esta información que te hace cuestionar el orden preestablecido y que te hace cuestionar por qué estoy viviendo esto, para qué tengo este síntoma, qué me está diciendo el cuerpo, qué me pasa con este patrón que se me repite. Ese es un despertar de conciencia. Estas generaciones somos un puente de lo nuevo que viene y las nuevas generaciones que están viniendo, que son estos niños, estas niñas, son almas que ya vienen en otra frecuencia, ¿sí? Ya vienen en otra frecuencia. Entonces, podemos decir que no vienen con el mismo chip que vinimos nosotros. Nosotros vinimos con un chip que lo tenemos que ir actualizando todas las semanas, todos los meses, todos los años. Y las almas que van encarnando más nuevitas ya vienen, podemos decir, con el sistema operativo actualizado completo, ¿no? Entonces, por eso también tienen muchísima más conciencia de lo que necesitan, de lo que sienten, de lo que les pasa, de lo que piensan. Y son mucho más coherentes con el orden de lo biológico. Sí, son mucho más coherentes con el orden de lo biológico. ¿Esto qué quiere decir? Y que un niño a los 2 años, 3 años, 4 años, 5 años me puede decir, si vos me tuviste para ser tu hijo, ¿por qué me dejas 6 horas en una guardería? Sí. Y es coherente, ¿sí? Y tiene sentido. La vez pasada hablaba con una consultante que estaba muy angustiada porque trabajaba muchas horas y tiene 2 hijos que ama y su conflicto era, quiero pasar más tiempo con mis hijos, pero tengo muchas ocupaciones y gran parte de esas ocupaciones tiene que ver, me decía ella, con trabajar para poder pagar las cosas, trabajar para tener lo que necesitamos. Entonces nos metimos en esa historia y como a ella le dolía mucho el no poder estar presente, ¿no? Le dolía, no puedo estar presente para ellos, no puedo estar presente, me demandan, por supuesto que los hijos nos van a mover a aquello que nosotros necesitamos que nos muevan. Esto también lo vamos a ver en el taller, esto tiene un sentido, es parte de ese acuerdo maravilloso que hacemos para nuestra evolución con ellos y con ellas, porque son un amor incondicional, ¿no? Del biológico. Sí, pero parece incondicional. Un hijo, una hija te necesita para sobrevivir, ¿sí? Y el inconsciente, tu inconsciente lo sabe. Entonces, sin culpa en esto, pero desde la lógica, vamos a entender que ahí es donde tenemos el campo libre para proyectar y sanar lo que necesitemos proyectar para sanar, ¿sí? Y eso es parte de un acuerdo. Ahí está cantando el gallo. Bueno, esta consultante me contaba esta gran angustia de no poder estar presente para sus hijos.
Y entonces yo le pregunté, ¿qué le pasó a tu mamá cuando, eh, cuando tenía la edad que vos tenés ahora? ¿Qué le pasó a tu mamá cuando vos tenías la edad de tus hijos? ¿Qué pasó? Y lo que ella me cuenta es que en ese momento su mamá se quedó viuda y, y pasaron mucha carencia, ¿sí? Pasaron hambre. ¿Mm? Y, y entonces Sola me dice en ese momento, claro, como yo no quiero que mi hija pase el hambre que yo pasé, para mí es más importante trabajar y generar dinero, que para el inconsciente es salir a cazar, ¿sí? Salir a buscar la presa. Entonces tengo que salir a buscar la presa, buscar más presa, buscar más presa, buscar más presa. Porque en el orden del inconsciente, ¿sí? La preocupación por la supervivencia de la descendencia es lo más importante. Y todo eso que puso en riesgo a la descendencia, ¿sí? En mi generación, en la generación mía, de mis hermanos, de mis colaterales, lo que haya puesto en riesgo la descendencia ahí, va a ser algo que cuando yo tenga descendencia, mi inconsciente me va a dar la orden de evitarlo. Evitarlo a costa de lo que sea. De evitarlo a costa de que me duela no poder estar presente como me gustaría conscientemente para mi hijo, para mi hija. Porque mi inconsciente me dice, no, no le puede faltar alimento. A esa edad, corte que te faltó alimento, salí, anda a buscar alimento. Salí, anda a buscar alimento. Déjalo en la guardería, déjalo con la tía, déjalo con la abuela, anda a buscar alimento. ¿Mm? Ahí dice Cari, resuena con Marce. Buen día de los que se van sumando. Dice, mi hijo 24 años, me preocupo porque no arranca. Ay, lo amo. Depende de alguien para ser. Dice, yo a esa edad era un ente que hacía lo que me decían. Claro, ok, bien. Bueno, ahí dijiste algo que me encanta, que también muchas veces suele ser una preocupación, y vamos a otra pata de la biodecodificación para este vínculo. Mi hijo no arranca, ¿sí? Mi hijo no arranca, no despega, ¿sí? No despega, no alza vuelo, ¿sí? No arranca, no inicia, no sale. Bueno, primero me voy a preguntar si eso puede ser una solución a algo que yo haya vivido, ¿sí? No arranca, ¿sí? No arranca por sí solo. Bueno, entonces ahí yo podría ver en mi historia en dónde yo me tendría que haber quedado quieta, qué es lo que yo no tendría que haber hecho, en dónde siento que me equivoqué de camino, por ejemplo. ¿Sí? Si a esa edad yo tomé una decisión que no tendría que haber tomado. Si a esa edad, no sé, qué sé yo empecé a trabajar cuando en realidad hubiese querido irme de viaje. Si a esa edad yo empecé a estudiar una carrera que odié estudiar, ¿no? Entonces después tengo un hijo que no arranca. Eso por un lado. Pero si vamos a una pata más o vamos a un escalón más de conciencia, esto tiene escalones, esto tiene planos, yo lo hago para arriba, pero en realidad son más profundos, más profundos, más profundos, pero lo hago para más arriba, más arriba, más arriba, porque también vamos a ir descubriendo, ¿sí? Y Cari acaba de descubrir algo, se casó, ok, ahí va. Vamos a ir descubriendo que hay un tema de identidad inconsciente en este vínculo. O mejor dicho, vamos a decir identidades inconscientes, ¿sí? La identidad es, nos habla un poco de la fórmula lógica, ¿sí? De los códigos, del paquete de códigos con el que cada alma construye un personaje para esta experiencia humana, ¿sí? Eso es la identidad. ¿Es lo que yo creo que soy? Sí. Pero la identidad tiene un aspecto consciente y un gran aspecto inconsciente, ¿sí? Como todo. Entonces, yo me puedo identificar con ciertos aspectos míos, porque los tengo conscientes, pero también me voy a identificar, aunque no lo sepa, con un montón de paquetes de información
que están en mi inconsciente dentro de mi inconsciente familiar, que es el mapa en el que yo me tengo que asegurar la pertenencia para poder sobrevivir. Entonces tengo que encajar en ese mapa y tomar un poco de los códigos de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Entonces soy la fichita que calza en ese rompecabezas. Y eso está bien, todos hacemos eso, de eso se trata este juego de encarnar, de jugar una identidad, que no es lo que auténticamente somos, pero es lo que va. Cuando nosotros nos ponen un nombre, cuando nosotros somos concebidos en cierta fecha, cuando nos ponen un sobrenombre, cuando nacemos en cierta fecha, todo eso son códigos que van configurando y nos van dando esa identidad que tanto necesitamos para sobrevivir, para pertenecer. Entonces puede ser, ¿sí?, que mi hijo, mi hija, se llame como mi abuela o como la hermana de mi abuela, ¿sí? O como, no sé, mi abuelo, ¿sí? Como el hermano de mi papá. Bueno, hay un nombre, ¿sí?, que podemos ver, que también está en el árbol, el mismo de nuestro hijo, de nuestra hija. Ese es otro dato, ¿sí? Ese es otro dato muy importante. Puede ser que mi hijo se llame como mi padre. Eso es muy frecuente, ¿sí? Se corta, me dice Marce. A ver, avísenme, porque yo tengo a veces... Avísenme a ver si ahí se ve bien. ¿Cómo estoy, Marce? Me están contando los casamientos y los arrepentimientos. Y ahora entendiendo por qué mi hijo no arranca, no hace. ¿Qué hice a esa edad? ¿En qué me debería haber quedado? ¿Ahí mejoró? Ok, bien. Aparece la interferencia cuando empezamos a hablar del árbol, ¿no? Entonces puede ser, les decía, que, por ejemplo, mi hijo se llame como mi padre, ¿sí? O que mi hijo haya nacido cerquita de la fecha en la que nació mi padre. O que haya sido concebido cerquita de la fecha en la que nació mi padre. Y esto es lo que vamos también entendiendo mucho desde la decodificación, cómo esos códigos que configuran nuestra identidad no están sueltos, ¿sí? No están sueltos, son los códigos que nos unen a un sistema todavía mayor. Entonces, si mi hijo se llama como mi padre y, por ejemplo, yo tengo con mi padre una historia de abandono, ¿sí?, o una historia de violencia, o una historia de abuso, o una historia de sentirme no vista, o de sentirme no validada. Bueno, mi inconsciente dice, acá está de nuevo, ¿sí? Acá está de nuevo la posibilidad de que se queden con vos, ¿sí? De que se quede con vos, de que no se vaya, ¿sí?, de que no abandone. Entonces puede ser que yo tenga un hijo que no se va, no se mueve de mi lado, que está siempre ahí, y que yo quiero, en el fondo, que él o ella despegue, arranque, salga a la vida, ¿no?, y siempre pase algo que haga que vuelva, ¿sí? Esto lo vemos muchísimas veces en esos patrones que se repiten con los hijos. Yo quiero que vaya, yo quiero que haga su vida, pero siempre le pasa algo y vuelve, siempre le pasa algo y vuelve, siempre le pasa algo y vuelve. Y acá está, conmigo de nuevo, otra vez volvió a mi casa, otra vez lo tengo acá. Claro, sí, hay algo en mi inconsciente, ¿no?, que siente que con eso se puede ir llenando, reparando esa herida de abandono, esa herida de alejamiento. Entonces puede ser en ese vínculo yo esté también proyectando una forma de resolver esa historia que me quedó trunca, ¿sí? Y entonces yo voy a generar, y esto es muy inconsciente y es parte del acuerdo de este aprendizaje de almas que hacemos, esto hay que dejar de lado la culpa, porque si no la culpa es el principal obstáculo para sanar una distorsión, ¿sí? Es el principal obstáculo. La culpa es esta que me dice, no lo hagas, no lo veas, no lo pongas en luz, no cierres esta distorsión, porque esto viene dando por resultado vida, dejemos las cosas en automático, dice el inconsciente, ¿sí? Pero si dejamos de lado la culpa, y eso es algo que podemos hacer cuando asumimos la lógica,
¿sí? Cuando asumimos que esto que está pasando tiene un para qué, tiene un propósito, entonces yo estoy proyectando, ¿sí? Por ahí esta historia, estoy tratando de repararla y puede ser entonces que descubra que tengo mecanismos inconscientes y chiquitos que hacen que mi hijo se sienta inseguro, que no se sienta capaz, ¿sí? Que se desempodere y que eso haga que él vuelva, que no arranque, que lo que sea, ¿sí? Y acá, y en ese tema tenemos para profundizar un montón, porque eso está lleno de subpatas, sí, no sé si ese término existe, de ramificaciones, ¿sí? De esta rama que estoy compartiendo. Hola Clau, buen día. Qué pulor más bonito. Sí, es bonito. Gracias. Hola Constanza, hola Rodo. Bueno, vamos hasta acá, se comprende. Espero que sirva como, como para agarrar la punta del hilo, ¿no? Como decimos muchas veces en decodificación, tenemos un montón de historias que queremos comprender y sanar. Y todas esas historias son como una madeja que está toda enredada, ¿no? Y nosotros podemos ver los nudos, acá, los conflictos, los síntomas, acá. Y si queremos agarrar cada nudo para desenredarlo, vamos a hacer más nudos. Entonces la propuesta siempre es, corto una puntita de esa lana, de ese hilo, y me agarro de esa punta y no suelto ese hilo. Bueno, así es como vamos haciendo y vamos yendo plano por plano, ¿no? Desde lo más superficial a lo más profundo, desde lo más presente a lo más pasado, ¿no? Para ir desentrañando, para ir desentramando, ¿no? Esta trama que está llena de información tan valiosa, tan valiosa. Porque esa maestría que nuestros hijos nos permiten hacer no es solamente para llevarnos mejor con ellos, aunque a veces esa parece ser la intención. Yo quisiera tener un vínculo más fluido con mi hijo, yo quisiera que confíe en mí, yo quisiera que me haga caso, ¿sí? Yo quisiera que haga lo que yo quiero que haga, bueno, todo eso es válido, ¿sí? Yo quisiera que sea más cariñoso, yo quisiera que no sea tan distante, bueno, esto. Yo quisiera que estudie, yo quisiera que le vaya bien en el colegio. Hace poquito yo decodifiqué por qué uno de mis hijos odia matemáticas. ¿Sí? Y lo gracioso es que él no asume que la odia, sino que él dice que le encanta, pero le iba, porque ya terminó la escuela, le iba pésimo en matemáticas, siempre. Y ni siquiera lo veía. Y a mí me angustiaba un montón, Y decía, che, pero este pibe no se da cuenta que no aprueba. Y que sigue sin aprobar. Por suerte fue una escuela Waldorf en donde, bueno, eh, la forma de evaluar es otra, el proceso es otro, pero se llevó matemáticas y hasta el día de hoy todavía la tiene ahí previa para rendir. Y cuando me puse a pensar en eso, dije, ok, a mí me preocupa, ¿no? Que no rinda matemáticas, que le quede pendiente esto. Y si me voy a la historia, si este chico, digo, siempre tuvo este tema con las matemáticas, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y entonces ahí me pongo a ver, desde esta pregunta, esta premisa tan importante, ¿no? O sea, ¿para qué sería mejor no ser bueno con los números? ¿Qué pasó en mi clan con quien tenía números que le cerraban? ¿Sí? ¿Qué pasó en mi clan? Y si yo me voy más arriba y busco en la generación de mis abuelos, tengo un abuelo al que no conocí, pero sé que era un abuelo que tenía un negocio, que tenía una joyería, que le iba bien. Y ahí se me instaló el arquetipo de acá. Había uno que tenía dinero, que manejaba números, que manejaba un negocio, que le daban aparentemente las cuentas y que muere joven. ¿Sí? Muere joven. Entonces ahí me cae una ficha, ¿no? Si en mi inconsciente está instalado que muere joven, al que le iba bien con los números, con las matemáticas. Este es el papá de mi mamá siempre fue muy buena en matemáticas. Y yo decía, ¿por qué tengo un hijo que es malo en matemáticas? Yo también era muy buena en matemáticas, mi mamá era buena en matemáticas. ¿Qué hay más arriba? Un abuelo que muere joven. Entonces tengo que ver la fecha,
de cuando nació ese abuelo y de cuando murió, y tengo que ver la fecha de mi hijo y puedo decir, ah, ok, ahí hay algo asociado, ¿no? El que era bueno con los números, el que murió joven. Y acá mi hijo no quiere saber nada con los números y ni siquiera lo asume. ¿Sí? Yo lo veo, porque lo veo yo. Y porque yo estoy involucrada en esa historia de dolor que vio mi madre cuando perdió a su padre. ¿Sí? Por eso puede ser que a mí me duela o me preocupe eso que estoy viendo en él. ¿Sí? Porque me está mostrando que hay un dolor no sanado en mi clan. ¿Sí? Que a mi hijo no le gustan las matemáticas, me está mostrando que hay un dolor no sanado en mi clan que a mí me atraviesa, por eso me preocupa. ¿Sí? Es maravilloso, maravilloso este tema. Así de ejemplos le pongo un montón, porque tengo muchos hijos y, y me encantaría seguir haciéndolo. Ahí con Mati estuvimos hablando de, bueno, de lo lindo que es hacer estos vivos y compartir esta información y que está info quede acá, y vamos a dejarla también en el canal de YouTube porque a veces es más cómodo ver los videos ahí y que ustedes los puedan tener disponibles, porque esta charla que estamos teniendo acá en este sábado a la mañana, hermoso, ustedes ahora la están escuchando y están conectando con cierta información, pero probablemente si la vuelven a escuchar van a captar más información, y si la vuelven a escuchar van a captar más información, y esto pasa, ¿sí? Por eso cuando hacemos los talleres, las clases y dejamos las grabaciones para los alumnos, las alumnas, les decimos vuelvan a verla después. Y muchas veces nos dicen, sí, la volví a ver y me encontré con más información, ¿no? Como si eso antes no hubiese estado y ahora está. Y es que esta información es por capas, ¿sí? Es por capas. Entonces dense la posibilidad, el regalo de que si algo les resuena de esta charla, en algún momento después quizás volver a escuchar. ¿Sí? Y vamos a seguir compartiendo, ¿sí? Vamos a seguir compartiendo porque esto es algo que yo amo hacer. ¿Mm? Gracias Lau, gracias Cari, hola Zulma, hola Cele, hola Majo. Bueno, los saludo, les deseo un hermoso, hermoso sábado. Hoy tenemos a las 3 de la tarde el penúltimo encuentro del taller Revela los códigos de tu realidad. Es un taller en donde vamos abordando, así como en este espacio yo les voy compartiendo estas premisas para decodificar. Bueno, en este taller vamos haciendo la práctica y vamos trabajando para poder mover, ¿no? Todos esos códigos que van iluminando y que van poniendo en conciencia cada uno. Me encanta. Es un espacio bellísimo. Vamos a ver si abrimos otro para, no sé si es septiembre o octubre, ya lo vamos a ver. Mientras tanto les cuento que el 8 de agosto tenemos el taller, ¿sí? Para decodificar la relación con los hijos, para sanar ese vínculo. Y el 9 de agosto iniciamos la formación para terapia, ¿sí? Quedan 2 o 3 cupos, nada más. Así que estoy muy, muy, muy feliz de empezar ese espacio porque siento que es parte de lo que vengo a hacer en la tierra. Así que gracias a los que se van sumando, gracias a los que van entrando en estos espacios, resonando, y gracias a los que van expandiendo esto también, ¿no? Desde su propia antena, desde su propio lenguaje, desde su autenticidad, ¿sí? Pero siento que estamos haciendo una red hermosa y enorme. Un beso muy grande, que tengan hermoso sábado. Nos vemos en los próximos encuentros. Chau, chau.